Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo pasaron la semana? Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Parece mentira, ya estamos finalizando el cuatrimestre, estamos a un pasito nada más y creo que pensé que se iba a ser más largo con esta situación y en realidad pasó volando, al menos a mí, seguramente a ustedes también porque tendrán muchísimo, muchísimo para trabajar. Bueno, chicos, si mal no recuerdo, la semana pasada quedamos en esta imagen, le dimos la introducción y bastante avanzamos sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo, recordamos que está dentro de los sistemas de nutrición, los cuales son 4 y los mencionamos con anterioridad. Vimos cómo está formado por un tubo que corresponde a lo que vemos en la imagen. Ese tubo tiene que ver con los órganos esenciales del sistema, pero junto con estos órganos esenciales tenemos otros órganos que son los accesorios que se complementan con el sistema, favoreciendo y ayudando a la digestión. Que si recordamos el concepto de digestión, ¿qué decimos? A ver, los escucho. ¿Qué es la digestión? Bien, ¿se acuerdan que dijimos que un sinónimo que debemos usar es transformación? Entonces, la digestión es la degradación, es la transformación de moléculas complejas en moléculas sencillas. Esas moléculas sencillas están en formas de hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y la transformación a moléculas sencillas es cuando finalmente, después de todo el proceso de transformación o digestivo, obtengo esas unidades monoméricas llamadas nutrientes. En el caso de los hidratos de carbono serán los monosacáridos, en el caso de las proteínas los aminoácidos, en el caso de los lípidos los ácidos grasos y en el caso de los ácidos nucleicos los nucleótidos. Bien, hasta acá vamos, ¿me van siguiendo? Perfecto. Recordamos a su vez que la digestión puede ser y es de dos maneras. Digestión química y digestión mecánica. La digestión mecánica es una digestión física, es una transformación física donde participan los dientes, la lengua y los movimientos peristálticos o peristalsis. En cambio, la digestión química es aquella que tiene que ver con la propia degradación en nutrientes que es llevado a cabo por los jugos digestivos, que sabemos que hay unos cuantos, y estos jugos digestivos algunos tienen presencias de enzimas. Esas enzimas, que son proteínas, son catalizadores biológicos, se van a encargar de acelerar el proceso de digestión, ¿sí? Cada enzima es específica. Acuérdense en que una de las propiedades de las enzimas es la especificidad, es decir, que actúa en determinado sustrato. Es decir, que solamente quienes van a degradar los hidratos de carbono son las amilasas, quienes van a degradar los lípidos, las lipasas, y así sucesivamente. Esto vimos la clase pasada. Bien, yo les dejé esta imagen, la última imagen que vimos, para que ustedes reconozcan en vivo lo que es el sistema digestivo, el tubo digestivo completito, ¿sí? Que realmente dista mucho de aquella imagen que acostumbramos a ver en colores en los libros de texto. Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora de una de esas membranas cerosas que habíamos hablado cuando vimos tejidos, ¿sí? Dijimos que hay 3 cerosas. Dentro de esas cerosas tengo la pleura, que cubre los pulmones, tengo el pericardio, que cubre el corazón, y tengo el peritoneo,
que cubre los órganos abdominales, excepto, habíamos visto, el páncreas y los riñones, ya que estos son retroperitoneales, están por detrás y por fuera del peritoneo. Bien, entonces, decimos que el peritoneo es una membrana serosa que cubre la cavidad abdominal y muchas vísceras, ¿sí? Recuerden que como toda membrana serosa consta de dos capas, una que es la parietal y otra la visceral, ¿sí? La visceral es la interna y la parietal es la externa. Dentro de ambas capas hay un espacio que se llama espacio, como está en el peritoneo, va a dar una cavidad y esa cavidad que delimita ese espacio se llama cavidad peritoneal. ¿Estamos hasta acá? Bien, seguimos. El peritoneo entonces es esa membrana que yo les digo que imagínense que es como una bolsa que contiene los órganos abdominales. Pero a su vez tiene repliegues. Esos repliegues o pliegues se encargan de mantener a las vísceras en el lugar fijo en la cavidad abdominal. Esos repliegues ahora vamos a ver cuáles son. Antes del año 2017 se consideraba que el mesenterio formaba parte de estos repliegues o pliegues del peritoneo. Pero, fíjense, este es el mesenterio. Pero a partir del 3 de enero del 2017 se llegó a la conclusión que el mesenterio no es un pliegue del peritoneo, sino que es un órgano. Es el órgano número 79. Se lo denomina con esta categoría porque tiene límites, ¿sí? Bien marcados, aunque todavía está en pleno estudio la función de este órgano, ¿sí? Bien, seguimos. Dentro de los pliegues del peritoneo, entonces el mesenterio ya no forma parte de estos pliegues, sino que es un órgano, recuérdenlo. Sí tenemos dentro de los pliegues los que vamos a ver a continuación. Mesocolon. El mesocolon es lo que ustedes ven en amarillo, ¿sí? Que fíjense, ¿cuál es la función del mesocolon? Sostener al intestino grueso o al colon adherido o pegado o fijo a las paredes abdominales, ¿sí? Tenemos el epiplón, que el epiplón, fíjense en la particularidad que tiene, que cuelga como un delantal, ¿sí? Y se encarga de sostener o de fijar al colon transverso. Después tenemos el ligamento falciforme del hígado. El ligamento falciforme del hígado es este, chicos. Es el ligamento, este es el hígado, es el ligamento que delimita en el hígado dos lóbulos. El lóbulo hepático derecho, que es más grande, y el lóbulo hepático izquierdo. Acá se ve perfectamente, fíjense, este es el ligamento falciforme. Acá tenemos el diafragma, que inmediatamente por debajo del diafragma yo tengo el hígado y por encima tengo la cavidad torácica con los pulmones, el mediastino con el corazón, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien. Lo que me gustaría que ustedes miren acá son los conductos. ¿Se acuerdan que dijimos, vamos a ir recordando, siempre trato de ir hacia atrás para que ustedes vayan fijando la información? Habíamos mencionado que reconocemos estructuras primero. ¿Esto qué sería? Bien, es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Acá ya empezaría la segunda. La primera porción del intestino delgado es claramente reconocible porque tiene forma de C y a quien contiene al páncreas. Acá estaría a continuación, que por supuesto fue diseccionado,
el estómago, ¿sí? Bien, el duodeno habíamos dicho que es la primer porción del intestino delgado que tiene dos particularidades. Es fija, no se mueve, pero es la más activa. ¿Recuerdan por qué yo les dije que era la más activa? Mientras ustedes recuerdan, yo tomo agua. Bien, es la más activa porque al duodeno, fíjense en acá, está abierto, ¿no? Llegan conductos procedentes, fíjense, del hígado, de la vesícula, del páncreas, llegan jugos del estómago y jugos propios del intestino delgado. Por eso es en el duodeno que termina la digestión, es en el duodeno donde se termina la digestión química. Se termina de degradar absolutamente todo y se obtienen esas unidades monoméricas o esos nutrientes. ¿Para qué? Para que una vez que los obtenemos acá, vayan ¿a dónde? A la segunda porción, al yeyuno ilion. ¿Para qué? Para que se produzca la absorción. ¿Recuerdan esto? Bien. Lo que quiero que nos dediquemos a continuación, estoy viendo las imágenes para que las puedan visualizar en distintas diapositivas. Vamos, cuando yo les pregunte, porque estos suelen confundirse, cuando les pregunte conductos digestivos, no lo confundan con el tubo digestivo. El tubo digestivo es aquella imagen que les mostré que habíamos quedado la clase pasada, desde la boca hasta el ano. Todos los órganos que hay, eso es el tubo digestivo. En cambio, los conductos digestivos son los que transportan estos jugos digestivos con la finalidad ¿de qué? Con la finalidad de digerir todas estas moléculas complejas, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener finalmente los nutrientes. Esos conductos digestivos son los siguientes. Presten atención y síganme. Del hígado, si ustedes se fijan, sale un conducto que está bien, que está ramificado, pero miramos este. Tenemos dos conductos. El conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Ambos corresponden a un lóbulo. El izquierdo corresponde o viene desde el lóbulo hepático izquierdo y el derecho del lóbulo hepático derecho. Fíjense, estos dos conductos se unen. ¿En qué se unen? En un conducto llamado conducto hepático común. ¿Por qué? Porque une los dos hepáticos. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Habíamos visto que también como órgano accesorio, postero inferior al hígado, se ubica la vesícula. ¿La vesícula qué es? ¿Cuál es la función de la vesícula? Almacenar bilis. ¿Pero dónde se produce esa bilis? La bilis la produce el hígado, pero la almacena la vesícula. Que la función de la bilis es degradar o emulsionar grasas, ¿sí? Entonces, de la vesícula sale otro conducto, que es el conducto cístico. Fíjense en lo que pasa acá. Conducto cístico se une ¿a quién? Al conducto hepático común, formando un único conducto llamado colédoco. El colédoco es el que va a ingresar por la ampolla de váter, ¿se acuerdan? ¿A dónde? Ingresa al duodeno. ¿Llevando qué? Llevando justamente jugo hepático y bilis. ¿Se entiende, chicos? Bien. Pero estos vienen desde el hígado. ¿Qué pasa con los conductos que vienen del páncreas? Recordemos que el páncreas es una glándula de secreción mixta, donde la parte exócrina es la que corresponde al digestivo.
Y la parte exocrina, ¿por qué? Porque tiene un conducto. Tiene en realidad dos conductos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tiene el conducto de Santorini, que ingresa por otro lado, no ingresa por la ampolla de váter? Y después tenemos el conducto de Wirsung. Este conducto ingresa también junto o al lado del colédoco por la ampolla de váter hacia el duodeno. ¿Se acuerdan cuál es la función del jugo pancreático? Además de contener enzimas que degradan proteínas, lo que hace el páncreas es neutralizar el pH del quimo que viene del estómago. Yo ya sé que acá el quimo, una vez que pasa y una vez que vienen todos estos jugos digestivos, terminan de degradar ese quimo y lo transforman en quilo, para posteriormente pasar hacia el yeyuno ilion, donde se produce la absorción. Recordamos que la absorción es recuperar lo que sirve para ser llevado a todas las células del cuerpo por medio del torrente sanguíneo. ¿Sí? Bien, seguimos. Esta es otra imagen que lo muestra más, como más abierto, más como si estuviese más separado, para que ustedes entiendan. Vesícula, conducto cístico, esto es el hepático derecho, hepático izquierdo, que se unen en un conducto hepático común. Cístico y hepático común forman el colédoco, que ingresa ¿a dónde? Que ingresa a la ampolla de váter por el esfínter de Oddi. Y acá tengo el conducto de Wirsung, que a su vez también ingresa junto con el colédoco. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Entonces, cuando yo pregunte cuáles son los conductos digestivos, ustedes me van a mencionar esto. Conducto conducto hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, se une al cístico, el subcístico con el colédoco, con el hepático común, forman el colédoco y junto con el pancreático o de Wirsung entran por la ampolla de váter al duodeno. ¿Para qué? Para terminar la digestión química. Seguimos. Bien, la digestión química, como mencionamos recién, se termina en el duodeno, ¿sí? Es decir, que desde la boca hasta el duodeno yo tengo digestión química, no en todas partes. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en el esófago y en la faringe no hay digestión química. Sí la hay mecánica, pero no química. Ustedes tienen actividades donde van a trabajar esto. Por eso la importancia de poder complementar las actividades y la guía que les mandé y todo lo que ustedes participan por medio de también complementar con esto que yo les voy diciendo. Con respecto a la digestión química, recuerden, esa digestión química está a cargo de los jugos digestivos que contienen enzimas. Y esas enzimas se encargan de degradar o de transformar sustancias o moléculas complejas particulares. Y acá, esto se los dejo a ustedes, fíjense, está el órgano que se encarga justamente de la digestión química. Fíjense en que no está ni la faringe ni el esófago. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos se encarga ni el intestino grueso, porque ninguno de ellos se encarga de digerir químicamente, ¿sí? Pero sí está la boca, el estómago, el páncreas y el intestino delgado. Bien, recuerden que en la boca, ¿qué comienza a degradarse? Los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan que yo les dije que ingerimos, qué cosa? Polisacáridos, ¿sí? Por ejemplo, almidón en la papa. Esa papa se va a empezar a degradar por acción física de los dientes
pero también por la saliva. La saliva que tiene amilasa o tialina, ¿sí? De las dos maneras se llama. Tialina se escribe P-tialina, ptialina, ¿sí? Esta enzima, lo que va a hacer es degradar ese polisacárido que ingerí ¿en qué? En disacáridos y posteriormente en monosacáridos. Ya cuando estoy en este nivel, yo ya acá tengo mi unidad monomérica, tengo el nutriente. Bien, ¿estamos? En el estómago tenemos la pepsina o la peptidasa o las proteasas que se encargan de ¿qué? De degradar proteínas. Es decir, que divide largas cadenas proteicas en cortas, en dipéptidos, tripéptidos, hasta llegar finalmente a tener totalmente todo degradado y tener los aminoácidos. Las lipasas ya sabemos que hacen, degradan grasas. En el páncreas, ¿qué tenemos? Tenemos tripsina que sigue degradando las proteínas, amilasa que sigue degradando los hidratos de carbono y lipasas que continúan degradando las proteínas. Finalmente, en el intestino delgado se termina de degradar absolutamente todo y es allí donde obtengo los nutrientes, ¿sí? ¿Para qué? Para que finalmente todo lo que llegó al intestino delgado, al duodeno, no confundamos, por favor, se transforme en kilo. Y ese kilo es el producto que contiene todos los nutrientes necesarios para que en su pasaje al yeyuno ilion nos aporten esos nutrientes que van a absorberse y van a llegar por medio del torrente sanguíneo a todas las células de nuestro cuerpo. Seguimos. Bien, se los dejo como algo que tengan ustedes para aplicar, cómo el cuerpo procesa el azúcar, ¿no? Desde que se produce este proceso de digestión hasta que finalmente se acumula o no, o se rompe, ¿sí? El glucógeno en glucosa, según la necesidad de nuestro cuerpo. Se los dejo para que ustedes después los lean paso por paso. Bien, vamos a dedicarnos en lo que queda de esta presentación, que ya no queda mucho, a hablar de órganos accesorios. Dentro de esos órganos accesorios mencionamos, ¿no? Ya dijimos que estaban las glándulas salivales, dijimos su función, cuáles eran y dónde están. Hablamos un poco del hígado, que vamos a retomar el hígado porque es sumamente importante, tiene muchísimas funciones. Hablamos del páncreas y hablamos de la vesícula. Bien, ¿qué decimos del páncreas? El páncreas ya sabemos que se aloja ¿en dónde? En el espacio que delimita el duodeno, ¿sí? En la cavidad abdominal, pero no lo contiene el peritoneo. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿sí? Este es el vaso, ¿sí? Que lo vamos a retomar en el sistema inmunológico, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos el páncreas. El páncreas, si yo tengo que ubicarlo, ¿qué digo? El páncreas es una glándula. Es una glándula de secreción mixta. ¿Por qué glándula de secreción mixta? Repetimos. Porque esta tiene dos partes. Tiene una parte exócrina, que es la que libera el jugo pancreático y tiene que ver con esa transformación digestiva, y tiene una parte que es endocrina, que es la que se encarga de producir insulina y glucagón, ¿sí?
Pero como a nosotros nos corresponde en esta etapa, no estamos en el sistema endocrino, nos corresponde solamente tomar del páncreas la parte exócrina, la que corresponde a la secreción del líquido pancreático, ¿sí? Fíjense en que acá además menciona que se ubica detrás del estómago, ¿sí? Por eso es que aquí no se ve el páncreas. ¿Por qué? Porque está detrás del estómago. ¿Estamos? Bien, seguimos. Acá veo el páncreas, por supuesto, está un poco más despejado, ¿sí? No está por detrás del estómago totalmente, pero se nota que está detrás, ¿sí? Y no se conservan las medidas, pero ¿para qué? Para que ustedes lo visualicen mejor. Fíjense, yo veo el páncreas, recuerden que yo siempre les digo, volvemos a esta imagen, yo miro esto, ¿qué tejido distinto que tiene el páncreas, por ejemplo, al tejido que corresponde el hígado o al tejido que corresponde el estómago o al propio intestino? ¿Por qué? Porque son todos tejidos distintos. El tejido que tiene o por el cual está formado el páncreas es tejido glandular, ¿sí? Y yo siempre les digo, ¿ustedes saben o comieron alguna vez glándulas? Sí, sí comieron. ¿Por qué? Porque la molleja es una glándula y el tejido, no importa qué tipo o qué glándula sea, el tejido quiero que ustedes reconozcan, ¿sí? El tejido va a ser lo mismo o las mismas características si es tejido glandular en todas las glándulas, si es tejido muscular en todos los músculos, ¿se entiende? Después varía la forma y la estructura. Bien, entonces, si ustedes se ponen a observar, el páncreas, la parte exócrina, está formada ¿por qué? Por un conducto. Este conducto refiere o hace referencia a la parte exócrina del páncreas, ¿sí? Que, fíjense, acá tienen unos acinos. Acinos es un agrupamiento de células que son las que secretan el líquido. ¿Para qué? Para que pueda producirse parte de la digestión. Esta es la parte exócrina, ¿sí? En cambio, si ustedes ven más hacia la periferia del páncreas, ustedes van a ver estas agrupaciones celulares que reciben el nombre de islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans están formados por distintas células. Esas células, cada una de ellas, va a secretar un tipo de hormona, pero esta es la parte endocrina del páncreas, que no corresponde al estudio en este momento, ¿sí? Seguimos. Acá muestra lo mismo, ¿sí? Fíjense, pero con distintas vistas. El páncreas tiene una porción exócrina que les mostré, que está compuesta, volvemos, por estos acinos, ¿sí? Que estos acinos que dijimos que son agrupamientos de células que son los que van a secretar el jugo pancreático. Este jugo pancreático que tiene enzimas para degradar o para transformar esa molécula compleja en molécula sencilla. En cambio, la porción endocrina que tiene que ver con el sistema endocrino está representada por esos islotes de Langerhans que están formados por células. Esas células secretan distintas hormonas, como por ejemplo secretan insulina y glucagón, entre otras. Después ya vamos a ver qué otras cosas secretan. Que acá está. Solamente a modo de información, veremos que las células que forman los islotes de Langerhans son células beta, ¿sí? Que esas células beta, fíjense, se localizan en el centro de los islotes y que secretan insulina. ¿Y la insulina de qué se encarga? De reducir los niveles de glucosa en sangre, ¿sí?
Después tengo las células alfa que están alrededor de las células beta y segregan glucagón. El glucagón actúa de manera opuesta a la insulina. ¿Por qué? Porque si la insulina baja los niveles de glucosa, el glucagón los aumenta. ¿Sí? Estamos hasta acá y bueno, y después acá tenemos otro tipo de células, pero bueno, lo tocaremos más adelante dentro del sistema endocrino. Por ahora, con esto es más que suficiente. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar un poquitito de uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo. Junto con la piel, el hígado es el más grande de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero bueno, está la imagen del hígado, pero no solamente del hígado, tenemos la vesícula, tenemos el páncreas. Y acá menciona cómo está justamente formado el jugo pancreático. Fíjense, está compuesto por agua, sales minerales como el bicarbonato de sodio y tiene enzimas. Fíjense las enzimas que tiene el páncreas para que ustedes puedan saber qué van a degradar. Tiene amilasa, que estaban en el cuadro que yo les di anteriormente. Tiene tripsina, tiene lipasa y también tiene nucleasas. Es decir, que el jugo pancreático tiene enzimas que van a degradar hidratos de carbono, proteínas, lípidos y nucleótidos. Tienen enzimas que degradan absolutamente todas las macromoléculas. Seguimos. Bien, acá tenemos cuál es la función de la porción endocrina del páncreas. ¿Se acuerdan que yo les mencioné las células alfa y beta que van a secretar insulina y glucagón, que tienen funciones antagónicas? Uno aumenta los niveles de glucosa en sangre y el otro lo disminuye. O al revés, perdón, porque les mencioné primero la insulina. Entonces, acá les muestra cuál es la acción principal del glucagón y de la insulina. Ya lo vimos. La insulina disminuye la glucosa en sangre. La glucagón hace lo opuesto. Aumenta. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando disminuye por debajo de lo normal. ¿Sí? En cambio, cuando aumenta por encima de lo normal, el azúcar en sangre la insulina tiene que disminuirla, ¿sí? Entonces, ambas o ambos actúan en distintos órganos blancos, que después vamos a ver qué es estos órganos blancos, que lo vamos a ver específicamente, les dije, en sistema endocrino, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la acción del glucagón y de la insulina, decimos que tienen funciones antagónicas pero complementarias. ¿Por qué? Porque forman parte del mecanismo de retroalimentación negativa, ¿sí? Que esto también lo vamos a ver en el sistema endocrino. Ambas secreciones dependen del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que después vamos a ver que dentro del sistema autónomo hay dos partes, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, pero esto lo vemos más adelante. Bien, acá vemos otro ejemplo. Mientras ustedes miran, yo tomo un poco de agua. Este sería un ejemplo que muestra qué pasa con la insulina y el glucagón cuando los niveles de azúcar se elevan estando en presencia de una hiperglucemia. Acuérdense que hiper es alto, ¿sí? Y cuando la concentración de glucosa baja, tenemos una hipoglucemia, es decir, tenemos baja la concentración de glucosa en sangre. Y acá tenemos alta. ¿Qué pasa cuando está elevada la concentración de glucosa en sangre? Las células beta, ¿qué van a secretar? Van a secretar insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque está elevada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Gracias a la secreción de insulina,
la glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno a fin de disminuir la glucosa en sangre. ¿Qué pasa si tengo baja la concentración de glucosa en sangre? El páncreas va a secretar glucagón. ¿Para qué? Para que el glucógeno se rompa y se divida o se separe en glucosas, y de esa manera esta glucosa va a ir a la sangre aumentando los niveles en sangre. Se entiende cómo actúan de forma antagónica pero complementaria. Eso es lo que básicamente hace el páncreas a la hora de controlar los niveles de glucosa en sangre. Ahora sí, vamos a hablar del hígado. El hígado les dije que junto con la piel es el órgano más grande, pesa aproximadamente 1,5 kg, se encuentra debajo del diafragma, ocupa casi todo, de lado a lado, casi toda la pared abdominal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo atraviesa de lado a lado, tiene 2 lóbulos, lo vimos hoy, el lóbulo hepático derecho, que es más grande que el izquierdo. Y está cubierta ¿por quién? Por el peritoneo, ¿sí? Acá tenemos la imagen que habíamos visto hoy. El lóbulo hepático derecho es mucho más grande que el izquierdo y en el borde inferior y sobre la parte posterior se encuentra la vesícula biliar, ¿sí? Seguimos. Acá, ¿qué pueden ver? A ver, los dejo, a ver si se dan cuenta que están viendo ahí. Bien, son los conductos que van a transportar la bilis proveniente desde el hígado, pero que se reserva en la vesícula, y el jugo pancreático que viene del páncreas. Es los que llamamos conductos digestivos. Lo mismo, pero fíjense con flechas, ¿sí? Hepático derecho se une al hepático izquierdo formando el conducto hepático común, que se une al cístico formando el colédoco, y junto con el de Wirsung, estos dos entran en donde, en la ampolla de váter del duodeno. Esto ya lo habíamos visto. Bien, fíjense en qué poquitas funciones que tiene el hígado. Tiene muchísimas funciones y muy importantes. Se las dejo a ustedes se van a encargar de ver cada una de estas funciones, sobre todo estos nombres que parecen iguales, pero no lo son. Fíjense en gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogenogénesis. Parecen, pero no lo son. Esto les va a ayudar a usar la etimología de la palabra. Se los voy a dejar a ustedes y ustedes van a participar en el foro con estas, diciendo que son cada uno de estos. Después les voy a subir la actividad. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Acá están todas las funciones que cumple el hígado. Importantísimo, fíjense, está a cargo del hígado fagocitar células, metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Fíjense, sintetiza la vitamina D, eritropoyesis fetal. ¿Qué más tiene acá? Fíjense, neutraliza, esto fundamental, neutraliza toxinas de fármacos y hemoglobina, ¿sí? El hígado es uno de los órganos con más funciones que tenemos en nuestro organismo. Entonces, estas funciones ustedes deben, y por supuesto produce la bilis, deben de saberlo. Acá está todo las funciones del hígado explicadas, que con esto van a tener que participar del foro, ¿sí? Seguimos y hasta acá llegamos. Bien, para ir finalizando vamos a hablar un poco de
llegamos entonces a el intestino delgado, ¿sí? Dijimos que del intestino delgado se terminaba de digerir en el duodeno, se transforma el quimo en kilo. Ese kilo, ¿dónde va? Al yeyuno ilion. En el yeyuno ilion se toma de ese kilo todos los nutrientes que se absorben a través de las vellosidades, microvellosidades. ¿Y dónde va? Todos estos nutrientes que se absorben van al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para llegar estos nutrientes a todas las células del cuerpo. Dijimos que es en este paso del proceso digestivo, en la absorción, donde tengo la relación entre el sistema digestivo y el sistema cardiovascular. Eso ya lo habíamos mencionado, que también es sumamente importante. Una vez que se absorben los nutrientes, los productos que no se llegaron a digerir y todos los productos de desecho de esa digestión van a dar al intestino grueso, al colon. El colon o el intestino grueso, con sus 3 porciones, tiene la doble función de formar la materia fecal y de absorber agua, que yo les mencioné que dependiendo de la absorción de agua y sales, voy a tener la materia fecal o más líquida o más sólida, produciendo constipación o diarrea. Esto lo habíamos mencionado también en la clase pasada. Bien, vamos a hablar un poquitito de la materia fecal o de las heces. Sabemos que la materia fecal tiene un color y un olor característico, ¿sí? Que también lo habíamos hablado. Pero fíjense, el color se debe ¿a qué? A derivados de la bilirrubina, que yo les dije que se debe a la estercobilina, ¿sí? Y también a la urobilina. Ese color café característico justamente se debe a la estercobilina. Pero la materia fecal puede tener distintos tipos de colores. Y es en ese color que tengo alertas, ¿o no? ¿Por qué? Porque si la materia fecal es roja, yo puedo suponer que si soy una persona saludable y supónganse que comí remolacha, lo primero que voy a decir que esa materia fecal o la orina es amarilla, ¿por qué? Porque consumí remolacha. Entonces puede deberse a el alimento que consumí, ¿sí? Pero también puede ser producido por algún sangrado, ¿sí? Bien, entonces, si el color es blanquecino de la materia fecal, yo sé que ahí tenemos ausencia de pigmentos, no hay pigmentos biliares, ¿sí? Recuerden que todos estos pigmentos que yo les nombré, específicamente la estercobilina y la urobilina, son derivados de la bilirrubina. ¿Qué pasa si es amarillento? Bueno, hay presencia de ¿qué? Mucha presencia de láctea o de bilirrubina que no se pudo alterar. Si es gris oscura, se debe a que ingerí cantidades elevadas de cacao, ¿sí? O chocolate. Si es verde, puede que sea por ingesta de vegetales, ¿sí? Y si es rojo, ya dijimos, en presencia de sangrado o de remolacha. Y si es negro, puede deberse a presencia de hierro o bismuto, ¿sí? Tenemos también que puede ser negro producto de la melena, que es el sangrado de las porciones altas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, depende del color, yo voy a saber qué pigmento tengo o qué es lo que puede haber estado alterado. Bien, con respecto
a la defecación yo sé que se produce gracias a un reflejo, ¿sí? El reflejo de defecación, parecido o similar al reflejo de micción, pero en el caso de la defecación es la eliminación de las heces del recto a través del ano, ¿no? Que es la defecación. Puedo decir que es un acto reflejo, pero este acto reflejo está ayudado por contracciones voluntarias del diafragma. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay un movimiento especial que se llama movimiento de Valsalva, que es el ruido que se hace en el momento de la defecación o de las mujeres en el momento del parto? Y además de músculos abdominales. Yo sé que el ano tiene un esfínter, recuerden que si yo digo esfínter es músculo esquelético. El esfínter anal externo lo controlo voluntariamente, ¿sí? Excepto quienes no controlan, los niños o los adultos mayores, ¿sí? ¿Para qué? Lo podemos controlar para permitir o no la defecación, ¿sí? ¿Se entiende? Y el reflejo de defecación se produce de esta manera. ¿Estamos? Bien. Y para finalizar, fíjense que acá tenemos, y esto sí, quiero que también me van a explicar esta imagen. Recuerden la última imagen de la presentación que me van a explicar en el foro. Perdonen. Todo esto me van a explicar qué es. Ustedes se van a encargar de explicarme esta imagen y van a ver que lo van a poder hacer porque si siguieron estos 2 tutoriales que les envié, se van a dar cuenta que esto lo van a poder explicar fácilmente. Se los dejo a ustedes. Bueno, chicos, agradecida por esta clase, por saber que ustedes están ahí del otro lado, escuchándome, siguiéndome, prestando atención, realizando las actividades, participando en el foro. Realmente vuelvo a felicitarlos y agradecerles por esto, porque sé que están haciendo un esfuerzo enorme y realmente orgullosa de ustedes, de su organización, de cómo van llevando la materia, de sus preguntas, de su participación en el foro. Realmente es un momento difícil que ustedes están haciendo que esto sea más llevadero. Les agradezco de corazón y sí les quería decir, antes de despedirme, les quería decir que la próxima clase, el próximo viernes, vamos a tener una clase Zoom. Es decir, que no les voy a subir el tutorial, sino que vamos a tener una clase Zoom que más adelante les iré mostrando o diciendo el horario, ¿sí?, de la clase Zoom por turno. Va a ser seguramente al mismo horario que la clase Zoom anterior, 9:30 turno mañana, 16:30 va a ser en el turno tarde, ¿sí? Recuerden que no son obligatorias las clases Zoom, simplemente se engancha quien puede, porque no puedo decir quién quiere, porque estoy segura que todos quieren, pero no todos pueden, debido a que cada uno tiene por allí un compromiso, su trabajo, o no tiene buena conexión, etcétera, etcétera. No son obligatorias, no paso lista por esto. Pero para eso las clases son grabadas y después subidas al campus. Bueno, entonces la clase que viene no les estaré subiendo video. Vamos a tratar de hacer así. No está tan bueno tener todas las clases Zoom, porque nos desorganiza. No es lo mismo que poder enviarles yo este tutorial, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a ver temas completos y después vamos a tener una clase Zoom. Que esa clase Zoom los animo a que si ustedes tienen dudas de sistema digestivo, porque lo que vimos hasta ahora es sistema digestivo. Si tienen dudas sobre sistema digestivo, vamos a aclarar en la clase Zoom todas las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, ahora sí. Me despido, les agradezco y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí, que tengan una linda
semana de trabajo y un excelente fin de semana. Esta semana estaré dedicándome hasta el miércoles a corregir todo lo que han enviado en el campus. Un abrazo, chicos. Gracias.